Envuelto en una masa de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, se encontraría el cráneo de un niño. Bienvenidos sean aquellos que sienten curiosidad por lo oculto. Mi nombre es Dulce y esto es La Casa de los Relatos, un espacio en el cual hablamos de brujas, espectros, seres mitológicos, leyendas, experiencias paranormales, crímenes verdaderos, entre otras cosas. La historia de hoy nos remonta al 8 de abril de 1941, cuando un escalofriante descubrimiento abriría las puertas a uno de los casos más espeluznantes de la historia de México. Envuelto en una masa de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, se encontraría el cráneo de un niño. Escalofriante, ¿verdad? Pero antes, te invito a que me dejes en los comentarios tu opinión sobre la historia que estás a punto de ver o alguna sugerencia de historia que te gustaría ver en el canal. Regálame un me gusta para saber que te está gustando el contenido que estamos subiendo y suscríbete al canal si no lo has hecho para ver más historias como esta. También te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, Facebook y TikTok, las cuales también aparecerán en la descripción junto con el correo electrónico por si quieres compartir alguna experiencia paranormal que hayas tenido, especificando si quieres que tu nombre aparezca o no en el video. Y ahora sí, tengan listo su cafecito o bebida predilecta, pónganse cómodos y empecemos. Don Francisco Páez, dueño de una tienda de abarrotes en ese entonces, en la colonia Roma, despertaría con una gran molestia la mañana del 8 de abril de 1941, cuando notaría que las cañerías se habían vuelto a tapar, por lo que tuvo que contratar los servicios de un plomero, y juntos harían el aterrador descubrimiento. Envuelto en una masa de carne putrefacta, algodón y gasas ensangrentados, encontrarían el cráneo de un niño. Pero vayamos al principio. Felicitas Sánchez Aguillón nació en Cerro Azul, Veracruz, en la década de 1890. Se dice que desde niña fue poco agraciada y había algo muy particular en ella. Su madre la rechazó desde el principio, precisamente por esta rareza o particularidad. Sentía algo en la niña y eso la llevó a rechazarla. No sabemos qué tan tormentosa fue su relación, si hubo violencia en contra de Felicitas o no. Lo que sí sabemos es que Felicitas le gustaba maltratar animales callejeros, perros y gatos, a los cuales no solamente torturaba, sino que envenenaba por diversión. Estudió enfermería, lo cual le daría acceso a conocimientos que después le servirían para sus atroces crímenes. No sabemos mucho de su vida como estudiante o sus primeros años como enfermera. Sin embargo, a pesar de no ser muy agraciada, se casó con un hombre de su pueblo, Carlos Conde, con quien tendría sus primeras hijas, un par de gemelas. La precaria situación económica los orilló a tomar una decisión. Fue Felicitas quien convenció a su marido de vender a las niñas. Este no estaba muy convencido, sin embargo accedió. Pero después, consumido por el arrepentimiento, quiso saber dónde habían ido a parar sus hijas, quién las había comprado. Pero Felicitas se negó a decirle, y esto los llevó a separarse al poco tiempo. En este punto, Felicitas descubrió una oportunidad de negocio. Sería una intermediaria de mujeres que no podían mantener a sus hijos o no los podían tener o conservarlos, y los colocaría en buenos hogares con mujeres que no podían tener hijos, ofreciendo también sus servicios de partera. El negocio le resultó bastante bien, fue así como juntó dinero y en 1910 se mudó a la Ciudad de México. Rentó una habitación del departamento 3 del edificio 9 en la calle Salamanca de la colonia Roma. La señora que le rentaba el departamento no estaba en todo el día, pues trabajaba y solamente llegaba en la noche a dormir, por lo que si Felicitas pagaba a tiempo, no daba problemas ni escándalos, la señora estaba por bien servida. Aprovechando que Felicitas tenía el departamento para ella sola durante todo el día, volvió a reiniciar su negocio de venta de niños. Y no solamente eso, pronto lo expandió a ofrecer abortos clandestinos. El negocio fue aumentando y ya no solamente ofrecía los abortos a mujeres de bajos recursos, sino que también
mujeres de la alta sociedad la buscaban. Fue tal la demanda que tuvo que al poco tiempo abrió una tienda en la calle Guadalajara, muy cerca de donde vivía, la cual llamó La Quebrada. Los hechos. Y es aquí donde las cosas empiezan a escalar. Lo que había iniciado como una venta de niños, lo cual también era bastante ilegal, ella sirviendo como intermediaria de mujeres de bajos recursos y mujeres que no podían tener hijos por alguna condición médica, abortos, llegando al asesinato. Felicitas realizaba abortos ilegales sin importar qué tan avanzado estaba el embarazo. Muchas veces los niños ya estaban completamente formados y ella aún así los abortaba, lanzando los restos ya sea a la basura o a la cañería. En 2 ocasiones fue arrestada al intentar vender a 2 niños, pero salió fácilmente tras pagar una fianza. Y aquí es importante que recordemos cuánto disfrutaba Felicita de maltratar animales cuando era niña, pues los niños que no pudo vender corrieron la misma o peor suerte que estos pobres animalitos. Los cortaba, los quemaba, los envenenaba, los desmembraba, los dejaba sin comer o a veces los alimentaba con comida para adultos mientras disfrutaba ver cómo se ahogaban. Su crueldad simplemente escaló. Se cree que llegaron a ser cerca de 100 niños los que fueron sus víctimas. Y como ya se mencionó, los restos los metía en bolsas de plástico, las cuales arrojaba a la basura o bien los arrojaba por la cañería. El 8 de abril de 1941, la policía llegó a investigar el macabro hallazgo de don Francisco Páez y el plomero. Enseguida los vecinos empezaron a hacer declaraciones de cómo Felicitas era una mujer muy extraña, que siempre la visitaban mujeres encopetadas, que ellos se quejaban constantemente de las tuberías tapadas y que Felicitas trabajaba con un plomero que siempre le ayudaba a resolver el problema. También dijeron que salía luego un humo negro que dejaba un olor nauseabundo de su departamento. Así que la policía fue al departamento 3. La señora no sabía nada de las actividades ilícitas de Felicitas, así que cuando la policía llamó a su puerta los dejó pasar sin ningún problema. Estos fueron a la habitación de Felicitas y ahí encontraron un altar, el cual tenía alfileres, zapatitos y ropa de bebé. Estaba el cráneo también de un niño, así como fotografías, muchas fotografías de todos los niños que había atendido o vendido o maltratado o torturado. Recordemos que en esa época las fotografías eran bastante caras y no eran fáciles de obtener. Sin embargo, Felicitas invirtió una gran cantidad de dinero en ellas. Eran sus trofeos. Después de revisar el departamento, la policía continuó con la tienda La Quebrada, en donde encontraron más pruebas en contra de la mujer. Al enterarse Felicitas que la estaban investigando, decidió huir con su amante. El primer arresto fue el de Salvador Martínez Nieves, el plomero que ayudaba a Felicitas, el día 11 de abril de 1941. Él declaró que ayudaba a destapar las cañerías que estaban obstruidas por los cuerpos de los bebés y de los niños. Felicitas le pagaba muy bien, no solamente por el trabajo, sino por su silencio. Ese mismo día, el 11 de abril, pero en la noche, Felicitas y su amante, Beto Covarrubias, fueron arrestados mientras intentaban escapar a Veracruz. Los encontraron en la colonia Buenos Aires. Declaraciones escalofriantes. Las declaraciones otorgadas por Felicitas no solo helaron la sangre de la policía por su crueldad y cinismo, sino por su falta de empatía o falta de arrepentimiento. La población no daba crédito cuando leía las declaraciones de esta mujer en los periódicos al día siguiente. Efectivamente, atendí a muchas mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al excusado. En otra de sus declaraciones dijo lo siguiente:
Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal. En lugar de ojos tenía unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Una sentencia injusta. Durante su reclusión, Felicita fue puesta en aislamiento, pues representaba un peligro para las internas. No se sabe de quién fue la idea, pero su abogado le hizo saber al juez que llevaba el caso de Felicitas que ésta revelaría los nombres de todas las mujeres que fueron a solicitar sus servicios con la intención de reducir su condena. El 26 de abril de 1941, Felicitas fue sentenciada con los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública, irresponsabilidad clínica y médica. Ningún cargo era considerado en esa época como algo grave por la ley. El 10 de mayo de ese mismo año, el juez determinó una fianza de 600 pesos para dejarla en libertad. Sin embargo, en junio fue puesta en libertad, pues curiosamente todas las pruebas que tenía en contra de ella desaparecieron. Su malograda libertad no duraría mucho. No se sabe si fue por el rechazo social o porque tuviera algún trastorno mental. Pero el 16 de junio de 1941, Felicitas decidió quitarse la vida con una sobredosis de un medicamento. Y hasta aquí la historia de hoy. Bastante escalofriante. Debo decir que impresiona la falta de remordimiento que esta mujer presentó en sus declaraciones y su actitud. No parecía arrepentida por los actos que había cometido, por las atrocidades que había realizado en contra de niños, por su crueldad, y el hecho de que conservara trofeos la convierte sin duda en una de las asesinas seriales más prolíficas de México. Infanticida, la ogresa de la colonia Roma, la descuartizadora de niños, la trituradora de angelitos. Hasta el próximo relato, y no olviden mantenerse curiosos.